Ya, pues estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Los contertulios son muy disciplinados, llegaron tempranito, están ordenados, sentados en sus respectivos lugares. Usted los puede ver a través de cooperativa.cl. Guillermo Ramírez, director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Triste porque echo de menos a la Ceci, la voz más sexy de la radio chilena, y triste por Vidal. Por Vidal, por el jugador. Francisco. Sí, claro. Ya pensé como Francisco Vidal. No estoy hablando de Francisco. ¿Cómo estamos de transversales? Estoy hablando de Arturo Vidal, el rey Arturo, que fue operado hace un par de horas en Barcelona. Sigue el signo de interrogación, si se recupera a tiempo, no se recupera. Pues ya salió hablando el doctor, ya sí, tuvo información. Pero la oí aquí en Cooperativa hace un rato. Lo contamos. Vamos a hablar también a lo mejor de eso en los próximos minutos. Está con nosotros José Miguel Burmeister. ¿Está bien pronunciado la vida? Perfecto, muy bien, Sergio. Abogado, secretario general de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Sí? Así es. ¿Eso es todo? No, algo más también. Hay que ser transparente en la vida. Así que no, yo también soy militante demócrata cristiano y la verdad es que hablo también un poco desde ahí. ¿Sí? Sí. Ya. Jaime Parada, concejal de PRO por Providencia, activista gay. Así es. Ya. ¿Falta algo? ¿Sobra? No sobra incluso. ¿Sí? Soy menos que eso. Activista con la vara alta. Sí, Mientras no. nos prestamos a conversar, les contamos que el arte en la sala de clases estimula la creatividad y la autoestima de los niños. Por eso es necesario revisar los programas universitarios de pedagogía en arte y su relación con las demandas en los colegios. Esta es la propuesta de Núcleo, proyecto del Consejo de la Cultura y las Artes que hoy asesora la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Ya estamos listos para conversar. Yo contaba aquí al final del diario de Cooperativa que hoy día es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hay una reunión acá en el Congreso Nacional en Santiago, hay distintos debates, pero me gustaría que ustedes tuvieran la gentileza de hacer una observación acerca del estado del arte, cómo está la libertad de expresión en nuestro país, que es consustancial con el derecho a la información. Falta, sobra, estamos estupendos. ¿Quién quiere partir? Yo parto. Ya. Porque Jaime Parada. acaba de salir un libro que es el de Rodrigo Fluxá a propósito de Daniel Zamudio, un periodista. Esto es periodismo de investigación, es prensa, y pese a que yo milito la causa gay, he visto mucha intolerancia respecto de las tesis de este libro. En ese sentido creo que hay una sobrereacción respecto de productos periodísticos de buena calidad y las tesis que se puedan manejar. Y yo al revés, perdón que sea un poco monotemático, a propósito de la misma causa homosexual, veo que la prensa ha sido una tremenda aliada en los últimos 3 o 4 años. Así que más que cualquier cosa yo quiero felicitar el que la prensa se haya dado un giro, una vuelta de tuerca respecto a lo que pasaba hace 10 o 15 años y que se atreva a tocar temas que antes no se habían tocado. ¿Sí? Yo quiero también agregar que, mira, José yo tengo Miguel 37 años, Burmeister. entonces yo tengo 37 años y en ese sentido me ha tocado vivir no muchos años, pero sí una cierta evolución, creo yo, en el tema de libertad de expresión y acceso a la información. Y creo yo que igual, o sea, por supuesto que hay déficit, pero se ha hecho un avance tremendo. Yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 20 años, que el tema de la concentración en los medios de comunicación era espantoso y era una limitante democrática súper importante. Hoy día, si bien la propiedad de los medios de comunicación sigue concentrada, pero a través de Internet y otras vías se ha abaratado bastante el acceso a tener medios de comunicación. Y eso se nota. O sea, hoy día hay un montón de medios digitales, hay más radios. Sin embargo, lo único que me gustaría que para seguir avanzando, creo que es importante, hay una brecha importante, o sea, si bien hay más oferta de medios de comunicación, creo que la desinformación sigue campeando en la masa más grande. Quizá eso no se pueda superar, pero sí se puede ayudar a construir. Me refiero a que muchas veces, y lo hablo como político, en la base muchas veces el nivel de información de las personas es más delgado, es más liviano. Y ahí uno puede aportar también con medios de comunicación más comunitarios, fomentar la radio comunitaria, fomentar los medios de prensa más a la base. Porque al final del día la democracia se fortalece de esa manera y si tenemos muchos medios de comunicación, pero son de la elite, de poco sirve. Guillermo Ramírez. Sí, no, yo creo que la libertad de prensa es una manifestación al final de la libertad de expresión. Y ahí también cabe, por ejemplo, el tema, la Constitución chilena consagra que no puede haber censura previa, y eso es un derecho y una garantía que nosotros tenemos que defender. En aquellos lugares donde finalmente se coarta la libertad de prensa, algo huele mal. Ayer, por ejemplo, Human Rights Watch, que es esta institución internacional que vela por los derechos humanos en todo el mundo, hizo una denuncia justamente por el tema de
que la falta de libertad de expresión en Venezuela y de cómo ésta se limita y de cómo ésta se oprime en completa impunidad. Y probablemente esa declaración de Human Rights Watch sale ayer pensando en que hoy día se iba a debatir y se iba a tocar el tema de la libertad de prensa. También el tema del acceso a la información. En Chile hemos avanzado mucho, pero falta mucho todavía. Tenemos leyes, por ejemplo, de transparencia activa que obliga a los ministerios y distintas entidades públicas a informar activamente sin que nadie se lo pida en sus páginas web mucha información, como por ejemplo quiénes trabajan ahí, qué funciones cumplen, cuánta plata ganan, etcétera. Y luego también nosotros hoy día tenemos el derecho a acceder a cierta información a través del mecanismo que otorga la ley, a través del Consejo para la Transparencia, que uno puede ir y pedir información. Y las entidades públicas tienen un cierto plazo, creo que son 3 semanas o algo así, o 2 semanas para entregarte la información. Entonces, al final del día hemos avanzado, pero falta mucho. Falta mucho, por ejemplo, la información que se le entrega a los estudiantes cuando tienen que decidir a qué universidad van a entrar. Ellos no tienen idea cuánto es el tiempo estimado de salida de un estudiante de esa carrera o cuánto gana un estudiante salido de esa carrera el primer año de trabajo o 5 años después. Pero ahí podría ser una falla en orientación vocacional en la enseñanza media, ¿no? Todo eso, bueno, pero es que muchas veces esa información no existe, no está disponible, no es que no se entregue, simplemente no está. Entonces, falta avanzar mucho, la información ayuda a tomar buenas decisiones, la libertad de expresión ayuda a cuidar la democracia, la falta de censura previa al final lo que hace es hacer responsable a las personas de lo que dicen, pero dejar que se expresen como quieran antes. Yo creo que todo eso hay que protegerlo y hay que profundizarlo. Y hay una cosa Jaime Pará. Yo solamente quería decir que en este escenario positivo que todos yo creo que estamos relativamente perfilando, la gran mala noticia del año pasado fue el cierre del diario La Nación y la venta a un consorcio privado. Y en ese sentido creo que si bien se avanzan 2 pasos, muchas veces estamos en un proceso de retroceder uno o los mismos 2, precisamente porque no se protege lo que debe protegerse, que es el pluralismo. Porque seamos bien honestos, es bien difícil que los medios comunitarios, es bien difícil que los blogs, es bien difícil que sitios como por ejemplo el Quinto Poder puedan competir con el Mercurio, con La Tercera y otro, y en ese sentido el cierre del diario La Nación, independientemente de las causas de la evaluación que haya habido. Porque es que eso no es independiente, ahí es donde yo discrepo, no, porque el que escribió La Nación fue el gobierno de Bachelet. Pero déjame decir una cosa, independientemente de la valoración que tengamos de La Nación, cualquier medio de ese tamaño podría haberse reperfilado y haberse redireccionado. Y el cierre de un diario histórico no es para nada una buena noticia, y esto está a la vuelta de la esquina, pasó el año pasado. Este es el diario fundado por don Eliodoro Yáñez, pues. Así es. Sí, pues, que tiene hasta calle acá en Santiago. Ahora también Muy el cerca, tema, la uso todos los días. ojo, el tema del diario de La Nación, yo creo que efectivamente se podría reperfilado. No necesariamente un medio de comunicación de propiedad estatal es un instrumento de propaganda, como lo fue el diario de La Nación en el tiempo de la dictadura, sino que puede ser orientado en cuanto a privilegiar y subsidiar de alguna manera una oferta comunicativa más diversa. Se puede hacer eso. Pero también yo creo que hay otras formas que son quizás más fáciles. O sea, estoy de acuerdo contigo, es mala noticia cerrar un medio de comunicación histórico, pero hay otras formas de, usando recursos públicos, asegurar o subsidiar, si quiere, una mayor diversidad informativa. O sea, las radios comunitarias, los medios digitales o escritos independientes, si tú los puedes subsidiar... Sí, el problema es el alcance con de eso, ellos. o sea, cualquier persona, por ejemplo, tú y un grupo de personas con, no sé, el tema de la causa gay u otras causas, si reciben un subsidio independiente, sin censura, haz lo que quieras, medio informativo de base, te vamos a subsidiar. Creo que también eso es una buena manera de manera más eficiente, asegurar que haya mayor diversidad y oferta informativa. Sí, pero lo que pasa es que... Entonces, te lo digo porque el Diario de la Nación, desgraciadamente, si bien en muchos momentos fue un gran aporte, se y hay que transformó en un destacarlo, panfleto muchas veces. muchas veces. O sea, terminó el siendo tiempo de la 100% un panfleto. Pero No, eso, pero eso el se tiempo de la solucionaba, dictadura fue- eso se solucionaba con un directorio pluralista, con una web. Es cierto, se podría haber Pero, perfilado. ¿Qué A mí me- adicional a- habría aportado con un directorio pluralista? O sea, yo hoy día veo las noticias de TVN, por ejemplo. Yo digo, ¿qué mirada distinta me da a las noticias que yo veo en cualquier otro canal? ¿Qué aporte adicional ¿Sabes? entregaba el salvar un diario que estaba yendo a pérdida, que no compraba a nadie, que era al final, en el momento en que asumió el gobierno de Piñera, era simplemente un nido de personas Pero- que lo que estaban haciendo pero era eso- propaganda y no Pero eso es informando? coyuntural, eso fue coyuntural. O sea, cuando en el cuando tema lleváis estructural. 15 años así ya deja de ser coyuntural. No, pues, hombre. Pero no solamente en la praxis, 15 años sino que- con un diario fundado en los años 20, si no me equivoco, Sergio. Sí, a comienzos del siglo pasado. Perfecto, un diario fundado en los años 20, eso es un momento que podríamos decir de estaticidad, de estática, que generó un ruido, pero eso se podría haber solucionado. Y a mí no me parece para nada mal que el Estado tenga medios de comunicación, para nada, sobre todo si garantizan pluralismo. Quizás que, ojo, hay una cosa, Guillermo, el tema de hablando José estrictamente del lenguaje de Burmeister. mercado. El mercado de los medios de comunicación es un mercado, y desde el punto de vista económico, ni siquiera político, es un mercado bastante raro, lo que se llama un mercado bilateral, quizás tú lo sabes, en el sentido que los contenidos están muy determinados por el avisaje.
Y eso en la televisión, ¿para qué decirlo? En el medio escrito lo mismo. Pasó en su momento con el diario La Época, no sé qué edad tienen ustedes, pero entonces, en un mercado en el cual la demanda de los usuarios, o sea, los lectores, los televidentes, no es realmente la que determina los contenidos, porque tú tienes que financiar tu medio de comunicación. Entonces, en ese contexto en que la demanda no es lo que determina la calidad de los contenidos, sino que el interés del avisador, Así es. creo que en ese sentido se justifica un medio de comunicación estatal subsidiado a la medida que tenga garantías de imparcialidad y discriminación. De lo contrario, los medios de comunicación se ven muy condicionados por sus auspiciadores. Y esa es la realidad. Ahora veamos en la práctica cómo funciona la libertad. En la práctica no es así, perdona, porque abre el diario de Clinic y tú vas a ver la cantidad de avisos que tiene de empresas que están fuertemente ligadas, sus dueños al menos, con un pensamiento completamente distinto al Clinic. Y en radios que tienen una... como si es una línea editorial más bien de izquierda, problemas de avisaje no tienen. Entonces lo que tú me estás diciendo no se condice con la realidad, no es consistente con lo que yo veo todos los días. O sea, es la realidad o sea, si tú, claro, el caso del Clínica es quizás la excepción, es como la excepción que confirma la regla. Porque es la revista más vendida de Chile. Y pues la revista más vendida de Chile, exactamente. O sea, si eres avisador no te queda otra, pero ojo. Pero ve las radios. El análisis es un poco más profundo, o sea, el contenido... Y esto de verdad, o sea, yo te digo, hablo de informes de economistas que yo he visto de economistas de la Universidad Católica, ni siquiera de otras universidades. El contenido está determinado por la disposición al pago de los usuarios de los productos de los avisadores. Y eso de verdad... Sí, bueno, está claro. Está bien. Entonces, eso es una cosa. Y dos, si tienes un medio que ha sido la excepción, que ha sido exitoso, eso me parece que no necesariamente es la realidad de la mayoría de la comunicación, sobre todo pero veamos medios términos electrónicos, tenemos radio. En términos prácticos, por ejemplo, ¿cómo anda la libertad de expresión y el derecho a la información en cuanto a la reforma política como el sistema binominal? La gente está debidamente informada, sabe de todos los detalles de lo que se discute con respecto a la reforma tributaria. Hay un tema que te planteaba al principio. Creo yo que una cosa es la diversidad de oferta informativa, que efectivamente hoy día hay mucho más que lo que había antes, pero también hay una cierta elitización de la información. Y ahí insisto, o sea, los temas que la gente muchas veces los ve como de élite, esos temas deben masificarse hacia la base social. Pero porque de lo contrario hay una elitización de la sociedad, hay menos democracia, y en ese sentido yo creo que si tú haces una encuesta a la gente en la calle, efectivamente ve muy lejanos temas que en la realidad sí son cercanos. Y ahí los medios de comunicación tiene un rol súper importante que jugar para socializar. Yo estoy tan de acuerdo con eso que pienso además que esto es un fenómeno que tiene que ver además con idiosincrasia, no solamente con lo que publican o dejan de publicar los medios de comunicación. Idiosincráticamente esta es una sociedad que se ha despolitizado y los temas puestos en tabla por los políticos le generan un grado de rechazo determinado a las personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es una sociedad que tiene carencias en la base, por ejemplo, en el nivel educacional, y eso hay que transparentarlo. Es difícil para personas con un capital social que a lo mejor no es el suficiente entender, por ejemplo, la reforma tributaria con sus complejidades, y por eso es que la UDI saca panfletos de mala calidad haciendo campaña del terror, y por eso es que el gobierno saca una campaña sin contenido en las redes sociales. Bueno, a ver, yo primero... Oye, hay usted una hipótesis lo que dice acá, Jaime, sí, no, que somos una sociedad de consumidores, no de ciudadanos, eso es lo que dijiste, pero ¿no? sí hay un diseño social detrás de eso, y es el diseño social de la dictadura que está... Lo que pasa es que al final yo veo poca autocrítica de parte de todos. Al final, cuando se presenta, no sé, una reforma como la que se presentó ayer en el Congreso para modificar el binominal, las personas tienen que hacer una autocrítica, tenemos, de que muchas veces leemos poco. Los políticos de que se conforman con tirar una cuña en vez de explicar el proyecto. Las personas que estamos invitados a programas como este. ¿Cuántas veces nosotros mismos opinamos sobre algunos proyectos, sobre cosas que están pasando sin haber estudiado a fondo los temas? O sea, al final del día, si tú quieres, yo encantado de que hablemos aquí ahora, ya, el fondo de la reforma tributaria o el sistema binominal. Yo me he leído los dos proyectos. No tengo ningún problema. Entonces, ¿cómo baja eso? No, es que por eso, hagámoslo, entonces bajémoslo hoy día y vamos a los contenidos. Lo que yo trato de decir es que al final mucha de la crítica que se hace no viene aparejada de una autocrítica, de cómo uno está informando. El gobierno ha acusado mucho a la Alianza y a ciertos grupos de haber desinformado sobre el tema de la reforma tributaria. Yo digo responsablemente, los únicos que han desinformado ha sido el gobierno. Ese video es una vergüenza. Perdón, los panfletos que repartió tu partido ¿te parecen dos informativos? Cosas. Uno no tiene... ¿Te parecen informativos? Espérate, uno... La trinchera, pero momento. Hay de la vieja la responsabilidad que tiene un gobierno que a través de un medio masivo pagado con la plata de todos los chilenos es muy superior a la que tiene un partido político que con su propia plata saca un panfleto. No, pero entonces tu problema es de financiamiento, entonces, no de contenido. No, estoy hablando de que a quién le corresponde. No, pero perdón, al final del día tú ves el panfleto de la UDI en que por lo menos decía algunos efectos que haría la reforma.
si tú querís con un diseño horrible, si tú querís, no es la forma en que Con uno un tiene que contenido debatir, horrible. pero por lo menos decía algunas cosas que iban a pasar con la reforma. Uno ve el video del gobierno y derechamente dice falsedades. Que falta autocrítica, perdona. No, pero discutamos, Guillermo, está bien, pero discutamos acá los fondos. Que falta autocrítica A ver, respecto de la contracampaña que ustedes han hecho de una campaña pero creo que bastante usted- perdona, pero Guillermo, perdona. A ver, Sí, José de Miguel verdad, Burmeister. De verdad creo yo, a ver, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el tema del panfleto de uno de otro lado, qué sé yo, pero de verdad tratemos de, o sea, aquí todos creo que tenemos menos de 40 años, por lo menos. Todos se supone que deberíamos aspirar a... No todos, ¿ah? No, perdón, Sergio, Yo me excluyo acá. Pero, pero deberíamos aspirar por lo menos de verdad, y esto lo digo con sinceridad, desde nuestras propias ideologías, la ideología no tiene un problema, a tratar de ser un poquito menos de renovación, en términos de menos de trinchera, o sea salgamos un poco del argumento de lo tuyo es peor que lo mío es De peor, acuerdo. porque eso de verdad que no... Ahora, Por eso estoy vamos al ofreciendo hablar del espere, fondo de la reforma ahora. si vamos al fondo, más que la reforma tributaria, podemos entrar a ese tema, pero estábamos hablando de la democratización de la información hacia la base versus información que se queda en la élite. Información que se queda en la élite hace que la sociedad sea más elitista, menos democrática. Ahí yo planteo, no digo que sea la única alternativa, subsidiar de verdad, o sea, si ustedes van a las bases, a la comuna de Renca, donde está tu amigo también, nuestro amigo común, Sí. como candidato, uno ve que hay una necesidad de mayor facilidad para gestionar, financiar medios de comunicación de base que permitan efectivamente acercar a la persona común y corriente en la micro, en los barrios, en las juntas de vecinos, en las organizaciones sociales, al debate nacional. Entonces, porque, y te insisto, no nos quedemos en el tema Sí. del panfleto del video, vamos a cómo Estoy- socializamos. Con distintas visiones. Lo que pasa, y en Pepe- eso, perdona, y en eso te cierro, tratando de no ser desde la trinchera, pero creo que el esfuerzo, y sí creo que es bueno destacar una cosa, el esfuerzo que ha hecho el gobierno de llevar la reforma tributaria en el sentido de con sus ministros, con su gente, y también lo puede hacer la derecha, si eso no hay ningún problema, de ir a los barrios, en Recoleta el otro día, hace un par de días, y así en otros lugares, de ir a explicar A ver, con pero pera y José- manzana, pero creo José que es un Miguel- buen esfuerzo. Que lo hagan los demás, fantástico me parece, pero vamos a los barrios, vamos a la base a explicar cuáles son nuestras posturas, porque insisto, creo que un problema grave es la elitización. Acá todos los que estamos en la mesa, y probablemente los auditores de Radio Cooperativa, probablemente nos informamos por blogs, por medios digitales, entonces... Pepe, pero tú de verdad crees que tiene Jaime Parada. ¿tú de verdad crees que tiene impacto que el gobierno haga un par de acciones en, por ejemplo, yendo a los barrios a contar esto? Supongo que son un par de acciones, no, porque son final, bastantes. no, sí, pero de verdad, ¿tú crees que no hay una acción de marketing político detrás de marketing esto? político O sea, que tiene en sí mismo no es malo, pueden ser ¿no? ambas, pero pueden yo ser no lo ambas. encuentro malo, pero no veamos la suerte Pero del si- gitano. si- Si no tú te de estoy verdad diciendo lo contrario, te estoy si tú de diciendo que verdad ojalá vayamos piensas todos. como representante de un ala del gobierno, sé que no estás en el gobierno, pero como representante de la ADC en este panel, si de verdad crees que un par de salidas a terreno para comentar esto van a generar un cambio sustancial, o a lo menos un cambio mínimo, que yo creo que no es así, creo que que nos estás engañando, O sea, te estás dejando engañar. Me entendiste mal. No digo que sea partido Y volviste a la trinchera que tanto nos criticaste. Jaime, perdona, Jaime. De paso. Jaime. No, No no. digo que sea, dije, no es la única vía. De hecho, Es que ni siquiera es una vía, perdona, dije, Pipe. dije, hay muchas vías y dije, un ejemplo de ellas es ir a los barrios. Y yo confío que no sea una cosa solamente de hacer en la prensa, sino que efectivamente haya muchos funcionarios del gobierno que hoy día estén explicando, haciéndolo eso. Yo no Ahora, confío. desde Mira, ahora, la diferencia entre tú y yo es que yo no confío. Ahora, bueno, no sé. ¿Puedo ser yo el desde la deseo un ideología minuto y también estar que de acuerdo vayan- con los dos? Desde la ideología también que vayan, oye, y eso puede ir todo. También puede ir la persona de la UDI o Renovación Nacional con su respectiva gente. a Sí, se exponerse, hace, y eso se no- hace, y se hace. o sea, Se hace, la diferencia es que no es público y por Guillermo eso no Ramírez. levanta sospechas, como dice Jaime. Pero a ver, yo creo que sí es valioso... no tiene medio de comunicación para hacerlo No, público. está bien. Yo creo que sí es valioso lo que dice Pepe, salir a explicar. Y entiendo también lo que dice Jaime, de que muchas veces esa parece salida que sí, ¿eh? no tiene como primer objetivo el informar, sino es más bien el hacer el punto político de que estoy informando. Ok. Así es. Pero, lo que está ocurriendo, estamos hilando demasiado fino, vamos a una cuestión mucho más básica y gruesa, donde en primer lugar se debiese discutir sobre los alcances de la reforma, si es buena, si es mala, si se puede mejorar, qué sé yo, es en el Parlamento. Y este debate se ha movido desde el Parlamento a las redes sociales, que me gustaría que pasara siempre, no solamente ahora, pero en gran parte porque no ha habido debate en el Parlamento. Yo estuve presente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante las, 16 sesiones en que se discutió la reforma tributaria. No hubo debate ni una sola vez. Las personas que iban a exponer del mundo civil, los viñateros, los pisqueros, los transportistas, los que importan autos de diésel, todos les decían: usted tiene 10 minutos, no puede presentar su PowerPoint porque no alcanza, sabe que tiene preguntas por escrito y usted responde por escrito. Eso no es un debate. Todas las votaciones que se hicieron, 8-5. La concertación impuso su mayoría de 8 votos contra 5 de la alianza. No se incorporó ninguna indicación ni de RN, ni de Bópolo, ni de Amplitud, ni de la UDI, ni del mundo civil, ni una. Entonces, al final del día, no hubo debate,
no se acogió ninguna idea, no se permitían preguntas y respuestas, no hubo ninguna votación en que no se pasara a máquina. Entonces, al final lo que ocurre es que si no hay debate en el Parlamento, como si esta fuera una especie de reforma tributaria absolutamente impoluta, que es perfecta y que no es susceptible de cambios porque es perfecta. Bueno, entonces al final lo que ocurre, lo que yo estoy diciendo es que estamos hilando muy fino. Cambiemos el sistema y cambiemos la correlación de fuerza en el Parlamento. Yo le formulo proporcional y cambiemos el estilo. Le hago un planteamiento la concertación la que tiene bastante mayoría ahí. Le hago un planteamiento con respecto a los niveles de participación, porque parece que eso se olvida, que las elecciones parlamentarias, en la elección presidencial, la participación de los ciudadanos estuvo muy por debajo del 50%. Entonces, esta sociedad de consumidores o sociedad de ciudadanos está instalada aquí entre nosotros, es un problema de los medios de comunicación, de los partidos políticos. ¿Dónde está la madre del cordero? Es que ahí entramos en temas profundos. Yo creo que el tema es la despolitización de la sociedad, por un lado, y en segundo lugar, que la clase política no ha contribuido en nada a repolitizar. Veamos lo que pasó durante las elecciones presidenciales. Los debates de fondo y los debates de contenido, cuando no fueron mal abordados, fueron lisa y llanamente soslayados. La propia presidenta Bachelet se procuró no hablar mucho durante la campaña y eso evidentemente contribuyó a despolitizar. Lo que dice Guillermo, de alguna forma, no es una crítica a cómo se ha tramitado el tema o cómo se tramitó el tema en la reforma tributaria. No, sí es una crítica a eso. Sino, yo lo hago una lectura un poco en una capa un poco más baja, que es el problema de cómo está constituido, por ejemplo, el Parlamento y de cuán representativo es ese Parlamento. Entonces pasamos del tema de la reforma tributaria, como un salto ahí, efectivamente, al problema de la reforma electoral y también de cómo está constituido el sistema de partidos. Lo que yo creo es que, por ejemplo, para destrabar debates que efectivamente son extremadamente burocráticos en el Parlamento, y me voy a pasar a otro tema, hay que, por ejemplo, pensar en un sistema unicameral parlamentario, proporcional, porque efectivamente lo que vemos son engorro tras engorro tras engorro en la discusión de cualquier proyecto de ley. Esa es la propuesta de Marco Enrique Mina. Así es. Sí. Sí, Miguel yo no tengo problemas en sí mismo con el tipo de congreso. Yo creo que es, vamos que estamos pasando al otro tema. Yo soy medio estructurado, estamos pasando ya no a la pregunta de Sergio, sino que estamos pasando al tema de la representatividad. Lo importante, el grado de información sí, que juega, digamos, el desarrollo democrático del país. Yo creo entonces, sin entrar al tema de reforma tributaria, es uno de los muchos proyectos importantes que se han discutido este año. Entrando ya más bien a la pregunta de Sergio, en cuanto a la apatía o a la relación de la base ciudadana, la base democrática, con el debate y lo representativo que sea el debate en el Parlamento, creo yo que efectivamente ya es un lugar común. Efectivamente hay una cierta apatía, hay una cierta desvinculación por una serie de causas, entre otras porque el debate legislativo, más allá de la forma precisa como se dio en el caso de la reforma tributaria, que lo decía Guillermo, la integración del Parlamento es poco representativa, está alejada. La gente, con mucha razón, y esto cuestión es populismo, siente que los parlamentarios se fijan en el sueldo, ganan un montón de plata, que a través del binominal no se representan las fuerzas en su diversidad que hay en el país, en el Congreso. O sea, hay una serie de razones por las cuales el Congreso y su debate hoy día y los temas que se dan ahí están lejos de la ciudadanía. Entonces, no sé si somos una sociedad consumidora. O sea, trataron de convencernos y trataron de imponer una sociedad de consumo, pero, y es cierto que durante muchos años nos despolitizaron, como decía Jaime. Afortunadamente, creo yo, gracias a las fuerzas sociales, a muchos otros factores, se ha vuelto a repolitizar en el muy buen sentido de la palabra la sociedad, pero creo que falta todavía, o sea, si bien hay una ciudadanía bastante más empoderada y politizada, falta conectar esa politización de base con lo que está pasando en la élite política, que es la que debate y toma las decisiones. Entonces, cuando se produce el debate de la reforma tributaria... El no debate de la reforma tributaria. Bueno, está bien, eso está en las nubes. Está en las nubes. Y la gente dice, bueno, pero si yo voté y con esta propuesta la UDI de elegir un solo diputado por cada distrito, o sea, podemos entrar a ese tema además de fondo, menos representatividad va a haber, menos diversidad de la sociedad va a haber. O sea, aun cuando la UDI, entiendo, propone un redistritaje a distritos más chicos, pero si en cada distrito solamente va a ser elegido 120 distritos, solo va a ser elegido representante el que obtenga la mayoría, o sea, la mayoría, toda la diversidad cultural y política que hay en un barrio, en una comunidad, la dejaste fuera de una patada. Entonces, con eso, de verdad, el debate legislativo, ya sea en todos los ámbitos, reforma tributaria, educación, lo que sea, yo estoy de acuerdo contigo, Guillermo, ahí se debe dar el debate. Sí, déjame hacerme cargo de lo que han dicho. dicho. Y desvinculado a la sociedad se va a dar. Entonces, creo yo que estamos en un año súper interesante, entre otras cosas, porque tenemos una oportunidad de democratizar, dar legitimidad al sistema legislativo. Y eso, creo yo, sirve para, o debería estar orientado a reconectar el debate legislativo y la élite política con la base ciudadana que está repolitizándose en muy buen sentido. Hablemos
de la reforma política en los Sí. próximos minutos, aquí en el diario de Cooperativa. No, aquí estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Ya se me confunden los programas, hasta ahora estoy... Lo que queda claro es que Nivedad Invisible Black and White protege los colores de tu ropa de blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y Clínica Avansalud es una clínica cercana de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación clínica. Avansalud, sus especialidades te hacen sentir mejor. Perdón, Sergio, es casi paradójico que un mecanismo de ayuda auditiva auspicie un programa que estamos conversando de política. Bueno, algunos panelistas aquí han comentado que la recomendación es que a gaes.cl vayan los políticos porque hay muchos que no Hay escuchan. subsidio para el Congreso. Estamos conversando con Guillermo Ramírez, José Miguel Burmeister y Jaime Parada. Volvemos en un instante en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Sí, protege los colores extremos, protege cualquier color. Clínica Avansalud es una clínica cercana de excelencia con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Bueno, y tenemos una invitación que la vamos a contar en este segundo bloque del primer café, una nueva mañana en Cooperativa, ni más ni menos que de Josefa Errázuriz, Guilizasti, alcaldesa de la comuna de Providencia, que está invitando a la inauguración de la exposición fotográfica de William Geise, una vedette para la paz, homenaje fotográfico a Candy Dubois, que falleció en 1995, artista transgénero, pionera a realizarse el día martes 13 de mayo a las 19:30 horas en la Casa de la Ciudadanía Monte Carmelo, ubicada en Bellavista 0594 en Providencia. Esta exposición es parte de la celebración de la Semana contra la Homofobia y Transfobia de la Municipalidad de Providencia. Y firma Josefa Errázuriz. Habrá que irnos el martes a las 7:30 de la tarde. Así es. Jaime Parada. Te agradezco mucho la mención y invito a todo el panel y especialmente a la UDI para que se pueda sensibilizar un poco con este tema. Ya, mira, me invita. No, a ti, pero tienes la invitación en tu mano. Sí, Pepe. ¿Cómo que la UDI insensible cuando la UDI está elaborando un proyecto ahora para cambiar el binominal? Y yo creo que Guillermo Ramírez está implicado en esa acción política ¿Tú cómo sabes eso? porque tiene una cara de implicancia. Es verdad. De hecho, es verdad. Claro. Instalaste la sospecha por lo menos, Sergio. No, es Bueno, y verdad. muchos piensan en el factor CBA con respecto a estos cambios. A ver, ¿Saben cuál es el factor No, CBA? no, bien, ¿Cómo voy ahí? Yo me quedé pillo con lo técnico, dije, puta, Oye, ojo que una cosa por mi partido, la ¿Cómo DC, hasta donde vaya? entiendo es el único, corríjanme, pero entiendo que es el único partido que tiene un diputado explícitamente homosexual, que es Claudio Ragá, gran diputado, más gran líder social, así que yo creo que por lo menos ahí me gusta que también la DC aporte un poco a ir construyendo un avance cultural desde sí, esa perspectiva. muy bien. Bueno, que hable Guillermo Ramírez porque quedó estupefacto. no, es que lo que pasa es que había quedado con la Astonished. bala pasada del bloque anterior. Yo solamente quiero aclarar, me voy a hacer cargo del tema del binominal, pero solamente quiero aclarar que la falta de debate que se ha dado respecto a la reforma tributaria en la Cámara no tiene nada que ver ni con el sistema político que sean dos cámaras, ni con las fuerzas políticas como están, ni con el sistema binominal. Tiene que ver con que el ministro que está patrocinando esa causa no ha querido conversar, que es el ministro Arenas. Yo ayer estuve en la primera sesión en que se discutió el binominal y, por ejemplo, la actitud del ministro Peñailillo y de la ministra Sexpress, la ministra Rincón, es totalmente opuesta. O sea, yo lo que vi ayer en la Cámara respecto al tema del binominal era un gobierno abierto que quiere discutir el tema del binominal, que quiere llegar a grandes acuerdos para que tengamos un sistema electoral que nos acompañe durante, ojalá, 100 años. Y la verdad es que a mí me dio gusto ver la forma en que se debatió ayer el tema del binominal en la Cámara, cosa que no vi en ninguna de las 16 o 15 sesiones del tema tributario en Hacienda. Ahora, es difícil comentártelo, Guillermo, eso, porque la verdad que tú tuviste el privilegio de estar, me habría encantado estar contigo ahí en la Cámara de Diputados, pero estás comentando algo de lo cual nosotros no participamos, Sí. ¿no? Directamente, pero creo yo que sin haber estado ahí, o sea, de verdad, desde esa perspectiva,
creo que también tiene que ver con que en el tema del binominal uno ve una apertura a conversar de parte de la derecha, sobre todo de unos sectores más de la derecha que otros. Y podemos estar de acuerdo, pero esa apertura marca un antes y un después. Pero, y el tema de la reforma tributaria, yo francamente no he visto eso. He visto más bien una cosa un poco más dura, más de decir no y no, en vez de eso, esto otro. Entonces, yo creo que ahí hay un matiz que es bien trascendente. oye, pero ¿podemos instalar la sospecha? Jaime, hubo a ver, Guillermo Ramírez, hubo termina. grupos de la Déjame instalar alianza, la sospecha, una sola palabra, hubo grupos de la alianza que dijeron públicamente que iban a votar a favor de la idea legislativa de la reforma tributaria. RN, Evópolis Y cuando les llegó la reforma y vieron que era mala y además vieron que el gobierno no estaba dispuesto a transar, se vieron forzados a votar en contra. Y hay constancia de eso porque lo dijeron todos ellos en la comisión. Yo quería votar a favor, pero el proyecto es malo y no me dejan mejorarlo, no puedo votar a favor. Oye, pero instalemos Entonces, la sospecha. ¿Por qué la UDI está dispuesta hoy día a hablar de sistema electoral cuando nunca estuvo de acuerdo? Nunca. Y siempre se negó no con argumentos técnicos ni mucho menos, siempre más bien ideológicos. Yo creo, y acá para hacer justicia a todos los movimientos y partidos políticos, ayer lo decía el mismo, bueno, algún parlamentario de la Concertación, creo que era Pepe Out, pero no, quizás era Osvaldo Andrade, pero alguno yo lo decía a la comisión, esta es primera vez que un gobierno, ya sea de la Alianza o la Concertación, de verdad tiene voluntad política de cambiar el sistema binominal. Nunca un gobierno se había atrevido a mandar en esta etapa del gobierno al principio, porque todo el mundo sabe que si tú mandas el proyecto a 2 años de la elección no sale porque los parlamentarios ya están con la calculadora, están en otra. Entonces, es primera vez, dicho por ellos mismos, que hay un gobierno que de verdad tiene la voluntad política de cambiar el binominal. Pero es el gobierno. Ustedes nunca habían tenido la voluntad. Lo que hacen ahora en 2 días levantan el digamos, sombrero, sacan un proyecto como, incluso dice, si no le gusta este, voy a poner este otro proyecto. O sea, uno dice, bueno, está bien, o sea, no son actores pasivos. Uno no son 2 minutos. Yo el año pasado, como a cargo de los temas electorales de la UDI, y por eso recojo el guante de lo que decías tú, Sergio, efectivamente a mí la UDI me encargó con un grupo de personas que elaboremos estas 2 propuestas. Yo las voy a elaborar junto con un equipo. Eso es porque están perdidos, porque saben que viene un cambio del sistema electoral y quieren tener una propuesta alternativa. Pero que por convicción, Chile no podría creer que la UDI hoy día quiere genuinamente un cambio del sistema electoral cuando se han negado sistemáticamente. Jaime, no dividan el mundo entre buenos y malos. Yo no soy maniqueo, creo simplemente que están lo suficientemente acorralados como para tener que hacer una propuesta alternativa. Te voy a explicar por qué no. El 2012 y 2013 se estuvo discutiendo reforma al sistema binominal durante meses en el Senado, en la Comisión de Constitución. Yo fui a exponer, creo que 12 veces. Y trabajé con los parlamentarios de la Concertación, con Patricio Walker, con la Soledad Alvear. Estuve trabajando con ellos en una reforma al binominal, que finalmente no prosperó, se terminó el gobierno, pasó lo que ha pasado siempre, se estaba discutiendo en año electoral, entonces todo el mundo estaba con la calculadora. Lo que estoy diciendo es que nosotros participamos activamente en ese debate. No es una cuestión de ahora. ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuál era la propuesta? Bueno, la propuesta finalmente habían varias propuestas sobre la mesa, se analizó la propuesta de la comisión Benning. Lo que vamos a preparar nosotros es lo siguiente. Gracias por la pregunta. En su momento. Claro, si ahora en su momento. ¿Qué es lo que no prosperó con esta convicción de la que tú nos quieres transmitir que la UDI ha impulsado la reforma electoral de este país? Espérate, en ese debate se propusieron varias alternativas para modificar el binominal. Algunas de ellas del senador UDI Hernán Larraín y el diputado UDI Edmundo Luchanz. O sea, seamos claros, sí, también han habido propuestas de ese sentido. Hablemos de contenido, ya que ha sido parte del tema transversal de este panel. Lo que estoy diciendo es que la UDI, más que como partido, más que apoyar esas 2 propuestas, lo que hizo fue fijar ciertos principios. Y así nosotros vamos a estar a favor de un sistema electoral que cumpla con estos ¿Y cuáles son esos principios? Esos principios son, primero, que no se le quite representatividad a las regiones, porque hoy día cuando hablamos de la igualdad del voto es necesario quitarle representatividad a las regiones, y nosotros no queremos hacer eso. Ahí hay una discusión que es muy bonita, en el fondo, si es que lo que vamos a privilegiar es la igualdad del voto, que el voto de todos pese lo mismo, en perjuicio de las regiones, o vamos a hacer un poquito la vista gorda a la igualdad del voto por darle un poquito más de peso a las regiones en un país que está tan centralizado. Nuestra postura es que hay que darle un poco más de peso a las regiones, pero es un tema súper debatible. Segundo, no queremos aumento parlamentario. O sea, la verdad, yo trabajo en el Parlamento, los parlamentarios trabajan bien, yo soy de los primeros que defienden a los parlamentarios cuando la gente dice estos son unos flojos, no hacen nada. Yo no opino eso, opino todo lo contrario, pero no están tapados de pega. O sea, al final del día, ¿pueden hacer la pega que tienen que hacer? ¿Estás de acuerdo con el bicameralismo, por ejemplo?
A ver, ¿Crees que el Senado y la Cámara de Diputados hacen cosas distintas? tiene ventajas y desventajas cada una. Lo bueno del bicameralismo, palabra que tú pronuncias mucho más fácil que yo, es Porque que... la unicameralismo la pronuncia más Sí. seguido. Es porque una de las ventajas que yo veo es justamente, por ejemplo, lo que estamos viendo con la reforma tributaria, que en un momento muy candente se pasa a máquina, y esto puede pasar en cualquier proyecto con un gobierno de derecha o de izquierda, muy candente se pasa a máquina, pero como pasa el tiempo y la sociedad empieza a opinar y le da tiempo a la gente para crear proyectos, cuando llega a la segunda cámara, todo está más depurado Ahí y está en el justo fondo el se problema. puede... Yo encuentro que lo que tú ves como virtud para mí es el problema. Jaime Perada. ¿Cuál es el promedio de los tiempos de tramitación de un proyecto de ley en Chile? Son años. Años para cuestiones que realmente muchas veces terminan siendo urgentes. Bueno, depende de qué proyecto estamos hablando. Yo creo que se demoran 3 días. No, depende. Un Bueno, promedio claro, porque uno normal se demora un mes y medio. Porque estamos en un país extremadamente presidencialista donde el presidente de la República puede controlar la agenda. Pero un proyecto, por ejemplo, ingresado por Yo un eso lo grupo de revisaría. diputados. Lo de las urgencias yo lo revisaría. Yo estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, Porque pero se le da un excesivo peso al presidencialismo. Pero hay un punto, rescatemos, hay un punto, Jaime, en el tema del bicameralismo. Efectivamente, José Miguel Burbaita. hay una excesiva lentitud de tramitación de los proyectos y al final los proyectos llegan después a veces de 10, 15 o más años, o incluso no llegan Placé. por ser placé. Y llegan cuando la situación ya, la sociedad entera ya cambió. Y eso efectivamente hay que corregirlo sin recargar aún más de lo que está el presidencialismo con la urgencia, estoy de acuerdo. Pero también hay una cosa interesante, es importante, que sobre todo en aquellos proyectos más importantes, Jaime, creo que es necesario que el debate legislativo no puede ser de un momento a otro. Hay leyes que tú las puedes aprobar así de rápido porque eso es un artículo ya y listo. Y suele Pero ser hay así. debates que tanto el contenido tenga, hay proyectos muy densos, y te lo digo como abogado, hay proyectos que legislativamente son muy densos, tienen muchos artículos, muchas disposiciones, no puede discutirlo de un momento a otro. Y segundo, hay proyectos que involucran un cambio social y cultural, que te digo, claro, no demorarte 15 años, pero no se pueden discutir de un momento a otro y tampoco estar tan expuesto a las tendencias de un solo momento. O sea, dado que es una ley, no es un reglamento, no es una cosa que lo hace el gobierno, sino que es un cambio general para el país, que es muy difícil cambiar las leyes, yo creo que es importante que haya, sin demorarlo demasiado, una cierta mayor reflexión de Pero la calentamiento reflexión se puede del hacer de Parlamento. manera unicameral. Comprenderás que no necesariamente dos instancias de debate van a generar... Claro, podría haber la van a comisión ser, y el pleno, exactamente, la van a sala. ser un... El van a Perú generar tiene cambio. una sola cámara. Y muchos países Un y congreso. muchas democracias bien consolidadas. ¿Puedo hablar un poquito ante el tema del binomial? Una Sí, pregunta no, a la no, base. eso Guillermo. no es un tema de principio, es un tema de conveniencia, de cultura, y sí. yo creo que en Chile el tema Hay de, todo. de Hay que países muchas que- veces en algunos proyectos partimos como caballo de carrera y porque está políticamente y públicamente Candente. el tema muy Que candente. dura como 2 semanas la Claro, atención que está mediática. como 2 semanas y después baja el ritmo y entra una etapa de reflexión. Y esa etapa de reflexión generalmente le alcanza a tocar a la segunda cámara, ya sea el Claro. Senado o la Cámara de Diputados, porque depende por dónde entra el proyecto, quién lo ve Pero una después, pregunta a la base, quién lo Guillermo, revisa. Guillermo, una pregunta a la base. La UDI, ¿cree que es necesario cambiar el sistema binominal? ¿Cree que está mal y que hay que cambiarlo? Esa Más es allá la de la pregunta forma, de Uy, yo te base. respondo a la esa base. pregunta. ¿Está de acuerdo Sí, sí pero o no? yo te voy a decir una cuestión muy simple que... Porque, perdona, porque los principios que tú dijiste, Sí. perdona que te interrumpa, Guillermo, dijiste dos principios que yo los veo más bien como que son importantes, los podemos considerar, son tensiones. Pero tú, y de hecho lo formulaste de esa manera, lo formulaste de una manera negativa, como no quiero esto. Bueno, ¿quiere No, formar el binominal? queremos mantener una representación potente de las regiones, aunque haya menos gente en las regiones. Creemos que es importante para la descentralización del país. O sea, nosotros vemos eso como un La valor, no es pregunta un ¿quiere no. cambiar el binominal? Oye, No. yo quiero Por hacer uno una mejor, pregunta de todas maneras, por sí, el sobre problema- los, el por problema- sobre los detalles. Quiero preguntarle lo siguiente, porque resulta que uno tiene la inquietud como ciudadano, así como de la calle nomás. ¿Cuánto tiempo se demoraron en elegir directamente los consejeros regionales? Punto 1. Punto 2. Dicen que van a elegir los intendentes ahora democráticamente, esa sería la iniciativa que estaría flotando en el ambiente. Pero si resulta que el intendente no tiene presupuesto, digamos, para hacer un gobierno regional donde se tomen las decisiones en las regiones y no acá en Santiago, ¿cómo se resuelve ese problema? Después tenemos, aparte de ese problema, el problema del binominal que está discutiéndose, y además tenemos una especie de ley de cuota que se ha establecido ahora que los partidos tienen que Muy mal presentar hecha, entre un paréntesis. 40% de mujeres, pero nada se dice, por ejemplo, De pueblos sobre indígenas. los pueblos indígenas, que O ha los sido otro jóvenes. reclamo que hemos escuchado, o el nivel de participación de los jóvenes. Entonces, no hace falta aquí tomar todo, meterlo en un canasto y discutirlo de nuevo, empezar a sacar las piezas y a ponerlas encima en un nuevo Es que ahí orden para este hay una pueblo. cosa que se llama el factor voluntad política. Jaime Y yo Parada. no veo en el actual gobierno voluntad política para hacer reformas estructurales. Y a propósito, por ejemplo, de la tan mentada Asamblea Constituyente, no veo que haya voluntad política para hacer una Asamblea Constituyente que pueda llevar a la mesa temas tan sustantivos como eso, porque seamos claros, no va a ser la élite política la que se va a disparar en los pies y la que va a sembrar el germen de su autodestrucción con cambios tan radicales
¿Tú quieres su destrucción? No, claro, no, al revés, su red clientelar. O sea, la clase política, los diputados, los senadores tienen una red clientelar. Es difícil que ellos mismos sean los que impulsen reformas lo suficientemente revolucionarias como para destruir efectivamente un sistema que está muy compartimentalizado, un sistema que está en manos de muy pocos y hacerlo extensivo a la gran mayoría del país. O sea, esta estructura de partidos políticos sería una especie de casta. ¿Funciona así o no? En un punto A veces es sí. una elite. Si alguien La piensa- cual es muy Que difícil van los penetrar. parientes, los hermanos, Tiene que los casarte hijos, bien para poder los llegar, cuñados, los suegros. Pero si Porque alguien- hay porque ejemplos, si no- ¿no? Si alguien piensa que no, No. Oye, pero hay una cosa A interesante. ver, Yo creo que uno en estas José cosas- Miguel Burmait. Yo creo que en este tema, al final, uno tiene que decir, ¿qué es lo que hay de fondo? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr a la base? Y de ahí uno va ordenando las herramientas y los factores para lograr ese resultado. O sea, los mecanismos tienen que estar ordenados hacia un fin que yo quiero lograr. Para mí, y lo discutimos la otra vez con Felipe Cast por Twitter, yo creo que la reforma al binominal, la reforma electoral, lo que debe lograr, quizás entre otros factores, pero sobre todo es que la discusión legislativa es donde se hacen las leyes, donde se hace la ley de matrimonio civil, si en su momento se había divorcio, si se conoce el matrimonio igualitario, todo donde las pensiones, o sea, todo lo que se hace en Chile, y ahí está mi formación como abogado, los grandes avances se hacen mediante leyes. Entonces la pregunta de fondo es, esas leyes, o el tema de fondo es que esas leyes reflejen la diversidad que hay en la sociedad. Y el sistema hoy día, que es una democracia protegida, rigidiza ese debate y hace que esas leyes no sean representativas de la diversidad. Entonces las leyes llegan tarde o llegan de una manera que no es reflejo de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos? La reforma, creo yo, debe estar orientada a representar esa diversidad. Y por eso a mí no me gustó la propuesta que lanzó ahora, creo que de verdad fue sacada de sombrero, de la UDI, de aumentar los distritos con solo diputados. Insisto, eso no va en la dirección... Pues la que propuesta creo no está hecha, la vamos a hacer. Está bien, pero lo dijeron así en los diarios. O sea, ya está el titular. Entonces la pregunta, Sí, cuando estamos mandatados cuando yo te pregunto, Guillermo, si la UDI quiere reformar el binominal, me gustaría también descubrir, bueno, ¿cuál es el fondo? Porque para mí Pepe, el tema es ya, si te agregar que el respondo, te debate respondo. legislativo sea más diverso. Si no voy a dejar nada, no voy a dejar nada en el tintero. Voy a responder. Guillermo Ramírez A tiene ver, 30 segundos para... Sí. A ver, lo primero, el sistema binominal es un sistema electoral y hay mejores que el sistema binominal y hay peores que el sistema binominal. Nosotros no vamos a cambiar, y yo personalmente me pondría, pero fuertemente, porque creo que es un tema muy importante, a cambiar el binominal por un sistema que es peor, ¿ok? Entonces, nosotros vemos en el actual proyecto del gobierno una cosa que nos preocupa mucho, que es el alza parlamentario. Más allá del tema del mayor gasto para el Estado, que lo va a haber, aunque digan que no es así, nos preocupa el hecho de, uno, alejas al parlamentario de su gente. Hoy día juntan distritos y queda pegado, no sé, San Bernardo con Melipilla. Son distritos enormes. Toda la cuarta región es un distrito. Entonces, obviamente que el parlamentario para salir electo se va a concentrar en las 2 o 3 ciudades más importantes y el resto de las comunas no las va a visitar jamás. Entonces, a nosotros eso nos preocupa. Creemos que es negativo. Entonces, hay que corregir ese tipo de cosas. Diputado en cada distrito también, Guillermo. Sí, está bien, Con lo pero cual pero los diversifica la base. Sí, no, pero sí, está bien, pero al final, entonces tú que estás diciendo que cada diputado va a tener como su propio feudo, yo me quedo no vaya, pero esto está va a tener- Coquimbo y va a el otro tener se va a La diputados los Serena. cuales ir a tocar Bueno, la pero puerta. en la está bien. realidad pasa eso. pero po. por supuesto. Estos Hoy día no. candidatos a diputados... Esa es la red Hoy no. clientelar, pues, hombre. Sí, está bien. Hoy día es distrito. Pero espérate. Entonces, lo que estamos proponiendo es, primero, que eso tiene que ser revisado. El tema de la ley de cuotas. Dice, no puede haber más de un 60% del mismo género. Eso dice la ley textualmente. Eso significa que un partido político que quiere presentar un candidato, 2 candidatos o 3 candidatos no puede hacerlo. Porque si tú tienes 3 candidatos, cualquier combinación, 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 3, tenés más de 60% de candidatos de un solo sexo. Con lo cual, a los partidos chicos, tipo Evópoli, que presentan 1, 2, 3 candidatos, ya no pueden presentar. A ver, Después, pero- espérate. Es que déjame- Y con la ley de déjame- pactos tampoco. No, con el- Pero con déjame la- preguntarte algo, Guillermo, porque de verdad que no has respondido la pregunta. La UDI pero si quiere... Jaime Parada vamos pregunta. a hacer dos propuestas perdona, con esos principios. la UDI, Uno puede más hacer- allá de las propuestas del gobierno, ¿ha cambiado su postura respecto del binominalismo? ¿Le Pero parece sí, como mecanismo de esencialmente... democracia Ayer- dirigida, ¿verdad? ¿Le parecen mal estos amarres o le parecen bien los amarres del binominalismo? Ayer la bancada de diputados y la del Senado de la UDI en una conferencia de prensa en pleno hipermasiva diciendo que estaban por cambiar el binominal por un sistema que fuera mejor. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Esa es la pregunta. Porque hoy existe Porque están una voluntad- acorralados, esa es mi tesis. No, pero si, oye, perdóname, hoy día por los quórums, si tú negocias con Renovación Nacional o con cualquier otro movimiento, pero tú no vayas a sacar la reforma del binominal, tú necesitas que todas las fuerzas estén alineadas. Y hoy día hay una voluntad real de todas las fuerzas por hacerlo. Todas las de la UDI. Seamos honestos, en la concertación tampoco había una voluntad real de cambiarlo. Había mucha frase para la galería. Pero el problema había- además era más bien instrumental. Yo- el de usted era más bien yo sé- ideológico. Yo sé que te va a molestar claro, yo al principio. creo que te va a molestar lo que voy a decir, pero yo creo que la UDI fue la única que ante el público fue honesta en su postura.
En la concertación, lo que no quiere decir que sea bueno. en la concertación estaba lleno Sí, de personas que lo que- en el pasillo te decían yo no quiero cambiar binominal, no me conviene mi distrito, y Es no sé cierto, qué, pero y no quiere decir públicamente que sea salían bueno. diciendo que no, pero es que No quiere decir que eso le haga bien a la sí, democracia. pero al final el hecho de que ustedes me estén emplazando a mí, pero ¿por qué ahora la UDI es fruto de eso? De que la UDI sí fue honesta en algún minuto y mientras otros parlamentarios no lo fueron. Te deberíamos dar la gracia, un aplauso y te vamos a entregar una placa recordatoria. No es necesario que hagas todo eso. Yo lo único que pido, si tú quieres hacer algo por mí, es que esta cuestión se discuta de verdad. Hoy día, por ejemplo, el tema de las cuotas atenta contra la ley de primaria. Hay una contradicción. ¿Qué pasa si en las primarias todos los candidatos se eligen por primaria y ganan siempre las mujeres? O siempre los hombres. O más del 60 de los dos sexos. ¿Qué ley va a prevalecer? No, ahí falla el tema de las cuotas y Entonces- yo creo que los tres de la mesa estamos de acuerdo, ¿no? entonces- los cuatro con el... Es que las Sí. cuotas son demasiado... Entonces, la ley es desprolija, la ley omitió comunas, Y hay otras la ley, poblaciones- Sí. Una sola comuna que faltaba. Y que Sí, fue que ayer- un que ayer- problema de tipeo. que ayer presentaron la indicación y yo eso lo reconozco y el problema está solucionado, pero lo que quiero decir es que el proyecto es de cierta forma desprolijo, hay que analizarlo bien, Sí, y hay para eso que- el Parlamento. y para eso el Parlamento, y yo de verdad, aquí le hago un cariñito si ustedes quieren al gobierno, yo agradezco, aplaudo la actitud que tuvo ayer la ministra Rincón y el ministro Peñailillo en la comisión, abiertos, querían buscar grandes acuerdos, oyeron el debate, se debatió, o sea, años luz de diferencia con lo que ha pasado en la Comisión de Hacienda respecto a la reforma Aquí lo tributaria. Yo quiero dejarlos en libertad de acción a ustedes, porque los veo que tienen muchas actividades en la agenda para hoy día. Jaime Parada tiene, por ejemplo, 2 teléfonos celulares, una cuestión extraordinaria. Chatea consigo mismo. Sí, juega combate naval consigo No, mismo. no creas que me gusta. Guillermo Ramírez, José Miguel Burmeister y Jaime Parada, gracias por estar con nosotros aquí en el Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa. Esperamos que se le pase la ronquera, Cecilia, esté con ustedes la próxima semana. siga Así esa- yo me esa voy voz que más tiene. temprano a la Universidad de Chile, porque hay muchas cosas que hacer en esta universidad estatal. Muchas gracias, Sergio. Muy buena conversación. Hasta la vista. Chao, gracias. Gracias, Sergio.